Continuando, hermanos, con los ejemplos bíblicos que estamos viendo en nuestra introducción de los estudios de los tiempos del fin, miramos también la vida de Simeón, que fue otro hombre de Dios que supo distinguir los tiempos que le tocaron vivir. Esto gracias a su temor de Dios, a su amor por las escrituras, su vida piadosa y de oración, hermanos. En Lucas capítulo 2, verso 25 nos habla de Simeón, diciéndonos lo siguiente, que he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, dice también aquí en la escritura, en el verso 28, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién le dijo a Simeón que ese bebé con el que se fue a encontrar en el templo era el Mesías? Dice que el Espíritu le llevó, pero vemos que no solamente era un sentir que él tuvo, sino él estaba siendo guiado y dirigido por el cumplimiento de la palabra. Dice, conforme a tu palabra. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto era inédito, porque ¿quién entre los judíos pensaba en esos momentos que el Mesías venía también como redentor de los gentiles, de los pueblos que ellos consideraban paganos, de los pueblos que no pertenecían a Israel, los gentiles? Vemos que también en el versículo 33 dice que y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, del bebé, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es totalmente contrario a lo que la mayoría de los judíos, doctores, escribas y maestros de la ley decía y afirmaba. ¿Por qué? Porque la doctrina que había acomodado entre los oídos de Israel y que se promovía a través de sus instructores y maestros era que vendría un Mesías que levantaría a ellos como pueblo, los pondría sobre todos los demás y además pisaría y pondría por debajo prácticamente a sus opresores y a sus enemigos. Ellos estaban esperando un Mesías que los vengara,
En este caso era el Imperio Romano el que estaba en turno y que también estaban prácticamente bajo su régimen. Estaban prácticamente esperando un caudillo, un Mesías, pero a su manera. Ellos les acomodaba esa doctrina porque para nada querían pensar en alguien que prácticamente fuese muerto, sufriera, que ellos mismos fuesen también expuestos a seguir en el sufrimiento, y era más fácil pensar para Israel, no, ya con el sufrimiento que hemos tenido en nuestra historia y el que tenemos ahorita bajo Roma es suficiente, ya no queremos más. Así que esperaban un caudillo. Pero este hombre espiritual, que respetaba realmente y entendía por el Espíritu las Escrituras, sabía que antes que viniese el Mesías como rey vencedor a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, antes que eso, sería un cordero que daría su vida prácticamente y derramaría su sangre. Ese Mesías que vendría entonces, él entendía que sufriría, que sería muerto. Por eso le habla a ella, una espada traspasará tu misma alma. Pero diciéndole, esto es necesario para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ya de antemano está diciendo, es que si esto no es así, nadie podría ser salvo. O sea, la claridad que tenía Simeón para los tiempos en que le tocó vivir era impresionante. Comprendía la profecía bíblica adecuadamente, sin prejuicios, sin conveniencias personales o grupales o humanas, sin buscar una doctrina que le acomodase y que mejor era decir que no iban a sufrir y que su Mesías mismo no iba a sufrir, sino nada más venía a vencer a lo que realmente las Escrituras decían, que pasaría y que era menester que pasara por el sufrimiento y muerte, y que todos los que fueran también como él y de él, habrían de tomar su cruz cada día y negarse a sí mismos y estar dispuestos a morir a sí mismos también. Entonces, fíjate cómo lo que hoy es ya ha sido atrás. Pero la importancia de no aferrarnos a ideas de los hombres o porque la mayoría dice o cree algo, sino que ser celosos en realmente respetar lo que dice la Biblia, lo que realmente enseña la Biblia. Vemos entonces que Ana también era una mujer que estaba preparada y lista, que estaba esperando al Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, fíjate qué tremendo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella tenía la claridad para saber, este es. Él es el que dice en las Escrituras que ha de venir a salvarnos. Él es nuestro Redentor. Es tan importante entonces poder nosotros ser respetuosos con la Escritura y poder mirar la importancia de la profecía bíblica. De hecho, el estudiar los tiempos del fin o la profecía bíblica se le conoce en la teología como escatología. La escatología bíblica es una rama de la teología y estudia los tiempos del fin. Pero para poder tener una escatología sana, bíblica, debemos de tener también una hermenéutica bíblica, que la hermenéutica no es otra cosa sino una correcta interpretación de la Biblia. Una exégesis bíblica completa, clara,
De hecho, los exegetas y hermeneutas judíos eran conocidos por un hombre que era Mefarshim. Daniel fue un exegeta, un hermeneuta. Esdras, Pablo el apóstol, que acomodaban correctamente lo escrito y lo aplicaban bíblicamente, respetando aún lo que la escritura misma decía y no innovando o metiendo sus revelaciones particulares y personales o de conveniencia carnal o humana. No, sino interpretaban la Biblia. De hecho, en los estudios que estaremos viendo de los tiempos del fin, hermanos, hay varias reglas de oro en la hermenéutica, pero por mencionarte dos, te diré que la Biblia no necesita de nuestra imaginación o interpretación humana, o de un grupo, o de una organización. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarla y entender y aprender de ella misma lo que ella misma nos quiere decir. Aprender a respetar los contextos de un versículo bíblico que se utilice, ya que bien se ha dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto para sacar una doctrina personal o convenenciera de una organización, de un grupo o de una persona. Y de ahí vienen las herejías y los errores fatales que llevan a muchos a la perdición, hermanos. Porque la Biblia no está puesta para torcerla y hacerla que diga lo que yo quiero que diga, no. La Biblia está puesta para nosotros temblar ante ella y confiar en ella y a su luz ser alumbrados y dirigidos sabiamente. Por eso San Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una característica de un verdadero siervo de Dios, hermano. De alguien, un ministro que califica para su vocación. Debe de saber trazar bien y dividir correctamente. La palabra orsotomeo es precisamente como cortar parejo, derecho algo. No salirte ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Saber realmente ser respetuoso del texto sagrado. Cuando esto es así, entonces como también Pablo le dijo a Timoteo, de esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Qué día? El día del Señor, cuando Él venga. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, la palabra de Dios nos guarda. ¿Pero qué palabra? La palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Y es literal.